Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 8 en adelante. Había en Listra un hombre tullido, de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Un día estaba escuchando hablar a Pablo. Pablo se quedó mirándolo fijamente y, viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con voz fuerte: «Ponte derecho sobre tus pies». El hombre se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en licanio: «Los dioses han bajado hasta nosotros en figuras de hombres». A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay en la entrada de la ciudad, los trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y, rodeado de la gente, se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oír los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos». En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de manifestarse derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, concediéndoos el sustento y llenándoos de alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Este texto tiene mucho paralelo con el milagro que Pedro y Juan realizaron. Si ponemos atención, vamos a encontrar muchas similitudes. Pero antes de que se me olvide, la fórmula que aquí viene, el Dios que hizo el cielo y la tierra y cuanto contiene en ellos, es la fórmula del credo de los judíos, que habla de un Dios vivo. Entonces, es importante que también tomemos en cuenta que la elaboración de un credo cristiano va a ir también cobrando fuerza a la hora de ir presentando el evangelio. Pero bueno, volvamos de manera general a mirar este milagro de este paralítico, de este tullido y de el paralítico o el cojo que estaba en el templo cuando Pedro y Juan subían a ofrecer el sacrificio y que ven a ese cojo que está pidiendo limosna. Dos milagros muy semejantes, uno a la entrada del templo y el otro posiblemente a la entrada de la ciudad, cerca de donde se encontraba el templo de Zeus, que era el que protegía la entrada de la ciudad. El milagro del templo, cuando Pedro y Juan sanan a esa persona, no había fe. Él todavía no conocía predicar a Jesús. Fue un milagro que fue completamente, pudiéramos decir, por voluntad de Dios para mover la conversión y disponer el auditorio. En esta ocasión, el milagro, el paralítico ya expresaba una fe al estar escuchando a Pedro, pero el milagro va a ocasionar que se haga de una manera más exponencial el auditorio entre los gentiles, los paganos que se acercan y van a escuchar lo que Pablo y Bernabé están diciendo. Claro, la forma en cómo se acercan no es la correcta. Entonces, vamos viendo un paralelo. El primer milagro a la entrada del templo ayuda a que se predique a los judíos. Este milagro de este paralítico a la entrada de la ciudad va a ayudar a que se predique a los paganos. Ahora, aquí nosotros vemos que en el caso de este paralítico, dice el texto que Pablo lo ve fijamente y se da cuenta que tiene ya una fe sólida. Por eso Pablo lo invita a ponerse de pie, a caminar, y aquel hombre sin dudar se puso de pie y sus pies no vacilaron.
Esto nosotros lo podemos interpretar de muchas formas. Primero, así como muchos de los milagros en el Evangelio, primero ya lo tenía la persona en su interior al creer. Por ejemplo, los ciegos que se acercan a Jesús ya creen en su interior, ya ven en su interior, pudiéramos decir. Y lo que Jesús hace es simplemente testificar de manera exterior lo que ya sucedió en el interior. Algo que Pablo hace con esta persona. Pero la forma de que era un tullido de nacimiento y que se pone a caminar, cuando Pablo lo mira fijamente y se da cuenta que ya tiene una fe, eso también nosotros lo podemos llevar a nuestra vida diaria. Cuando tú tienes ya fe, no tienes por qué dudar cuando alguien te invita a caminar, cuando alguien te ofrece una responsabilidad, cuando alguien te invita a agarrar un compromiso en la fe, a empezar a caminar mar adentro, ¿no? Empezar a ser firme en tu fe. Si tú no escuchas y dices, no, todavía no puedo, entonces no tienes una fe firme. Solamente aquellos que se ponen de pie y empiezan a caminar en fe son los que van a caminar. Claro está. Los que siempre dicen que no, ahorita no estoy seguro, necesito prepararme antes. No, Dios no llama a gente preparada. Él prepara a los que llama. Dios, pudiéramos decir, no llama a gente sana. Él sana a los que llama. Y en el momento en que Pablo le dice, levántate, primero fue la orden y después vino la salud. La persona ya creía. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿y nosotros ya creemos como para empezar a caminar en fe? ¿Como para empezar a caminar, a hacer nuestro recorrido? ¿O todavía estamos estacionados esperando que nos traigan de comer y que nos prediquen cuando ya es hora que nosotros caminemos, que avancemos? Ahora, aspectos importantes, y lo vamos a recordar y lo podemos ver en todo el ministerio de Pablo. 1, no te apropies de nada. Todo es de Dios. No te apropies de nada. Si tú te apropias de algo, vas a perder. Pablo no se está apropiando de nada. Él sabe perfectamente que ese milagro no es suyo, es de Dios. Aunque Pablo está ahí, no es él el que sana, es Dios. No se apropia ni de su interior ni de nada exterior. Y segundo, es que el mensaje es más importante que el mensajero. Siempre hay que cuidar que lo que nosotros digamos, que nuestra misión sea clara. Es más importante la misión que nosotros mismos. Ya en otro momento explicamos que alguien pudiera decir que esto suena muy utilitarista. No, es que precisamente porque la misión es importante, tú te vas a cuidar, ¿verdad? No vas a estropear la misión por no cuidarte. Pero si tú no tienes una misión, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes una motivación, un motivo, un objetivo, entonces tampoco te vas a cuidar, porque no hay razón de existir. Por eso es importante que nosotros descubramos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito en la vida, porque ese va a darle un sentido a nuestro diario vivir. Ahora, cuando la gente empieza a proclamar los dioses en forma de hombre, hay un gesto que ellos hacen, se rasgan las vestiduras. Muy posiblemente la gente no entendía por qué hacían eso, porque era algo muy propio de los judíos. El rasgarse las vestiduras significa penitencia, significa despojo, significa dolor, significa indignación. Entonces, ellos lo hacen, se rasgan las vestiduras como diciendo, primero brota desde su interior como diciendo, no hay forma, esto está muy mal. ¿Por qué habrá sido tan fuerte esa expresión? Porque estaban peleando en la tentación que se les ponía enfrente, el ser proclamados como dioses. Pero también porque se estaban dando cuenta que el mensaje no estaba llegando. A veces los milagros pueden distraer. Claro, en esta ocasión este milagro ayuda a que se predique de una manera tan clara al verdadero Dios, al único Dios, al Dios que vive, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y así como San Pablo va a empezar a predicar en ese momento, hablándoles de que Dios también los dejó a ellos que caminaran, pero Dios fue bueno, todo el tiempo fue bueno. A pesar de que dejó que anduvieran sus propias sendas, Dios no los abandonó. Siempre les daba la lluvia, las cosechas, les seguía dando sus muestras de amor.
Pero en esta ocasión ellos tenían que reconocer quién era el verdadero Dios y no pensar que eran dioses en figura de hombres, no. Por eso ese milagro y la actitud que ellos tienen es de corregir lo que posiblemente pudiera haber sido una catástrofe terrible. Ahora, dicen que a duras penas pudieron evitar que se hicieran unos sacrificios. Es importante que nosotros nos demos cuenta si lo que nosotros hacemos, como por ahí dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. El milagro era muy bueno y viendo todo el contexto nos damos cuenta que este milagro ayudó precisamente a que se sanara de raíz o se pusiera de raíz que solamente hay un solo Dios vivo. Porque posiblemente en ese momento la gente... Y seguramente para haber hecho lo que ellos hicieron, seguramente ellos estaban tomando la predicación de Jesús como un Dios más de entre tantos que tenían. Gracias a ese incidente de ese milagro en donde la gente lo saca de proporción, adjudicándoselo a ellos y no al único Dios, es que San Pablo puede corregir ese pensamiento. Pero es importante que también nosotros nos demos cuenta que los milagros pueden distraer mucho. Qué curioso, ¿no? Tanto puede distraer el pecado como puede distraer el milagro. Puede escandalizarnos el pecado de un apóstol, el escándalo que alguien haga, como también en este texto está bien claro que el milagro que haga un apóstol también puede distraernos cuando nuestra mirada no está puesta en Dios. Por eso Hechos de los Apóstoles, San Lucas, pone en un principio algunas cosas muy buenas de las primeras comunidades cristianas, pero también pone de manifiesto algunas cosas no tan buenas de la comunidad cristiana, para que de los dos aprendamos. Porque nuestra mirada no debe de estar en los apóstoles que hacen cosas buenas, como tampoco debemos de estar mirando a los apóstoles que hacen cosas malas. Nuestra mirada tiene que estar únicamente en el único Dios vivo y verdadero, porque es a Él a quien seguimos, es a Él a quien predicamos, a quien se nos predica, no la vida de las personas. Es importante, sí, que escuchemos, ¿verdad? La predicación de los apóstoles, pero también es importante que nos demos cuenta que ellos son mensajeros. Lo más importante es el mensaje que traen. Y obviamente esta gente se dejó vislumbrar por el hecho que hicieron y no por el mensaje que Pablo estaba dando. De ahí ese gesto de rasgarse y de decir y de hacer penitencia. Primero lo hace el apóstol. El apóstol que está siendo tentado, que se está viendo que se está equivocando el mensaje, hace penitencia, le duele, hace un duelo, una indignación, un dolor. Quizás porque se dieron cuenta que fue algo imprudente, porque salvar uno y perder a muchos, no, es salvar a todos. O quizás porque la gente no estaba escuchando y ellos tienen que hacer una penitencia, tienen que hacer un esfuerzo para predicar con claridad que solamente hay un Dios. Preguntas que nos pueden ayudar para profundizar más en este texto es, número 1, ¿somos realmente sanados en nuestro interior? Que el día de hoy ya podemos caminar en fe, ya podemos ponernos de pie cuando se nos invita a tomar un cargo, un servicio, un ministerio, una responsabilidad. ¿O todavía vamos a seguir con la actitud de, no, déjame todavía otro ratito aquí sentado? Entonces no has creído en tu interior. Cuando crees en tu interior, ante la invitación de ponerse de pie, te pones de pie. Segunda pregunta, ¿reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos viene de Dios? Que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. E incluso las cosas que hacemos también son un regalo de Dios. Porque en el momento en que tú te apropias algo como tuyo, es tanto como si tú te quisieras hacer semejante a Dios. Y eso no es posible. Dios no comparte su gloria. Y pregunta número 3, ¿somos lo suficientemente maduros para no distraernos de los milagros que haga la autoridad, el sacerdote, el apóstol, el obispo?
como también somos lo suficientemente maduros para no distraernos o desanimarnos de los errores, el pecado, el escándalo, las cosas malas que haga también la autoridad, el sacerdote, el obispo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque si nuestra mirada está puesta en Jesús, sabremos corregir de un lado o del otro lado. Pero si nuestra mirada se inclina hacia creer que el apóstol, que el mensajero es muy importante, entonces le reduces la importancia al mensaje. Cuando ves y no escuchas el mensaje por la podedumbre que tiene el apóstol, el mensajero, también estás quitándole la importancia al mensaje. No estoy diciendo que seamos permisivos con uno o que rechacemos el otro. Lo que estoy diciendo es nuestra mirada en dónde está. Que tengas un excelente día.